buenas noches y bienvenidos un jueves más a la tertulia aquí en la réplica de Popular Televisión Melilla, repasando pues la actualidad local. Como ya les adelantamos el martes pasado con la entrevista a Sofía Cedo, pues en esta tertulia se iba a hablar y se hablará un poco pues de ese protocolo que se firmó el pasado lunes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Junta de Andalucía. Es un tema de actualidad, pero es que también está más de actualidad y precisamente afecta más a la ciudadanía melillense, evidentemente, pues esos cortes de agua, esas roturas de las tuberías que se están dando pues en las obras a la entrada del rastro. Por una parte pues está García Cabrelles, también están las obras de García Margallo, así que no lo teníamos previsto, evidentemente los cortes de agua pues no son algo que se esperan, pero se han dado y evidentemente afecta a la ciudadanía y no podemos dejarlo de lado. Así que vamos a hablar primero de este asunto, de esta problemática en la ciudad, pero antes de ello pues vamos a saludar a nuestros invitados. Vamos a empezar por Francisco Villena, muy buenas noches. Hola, buenas Gracias noches por estar con nosotros. José Miguel Tasende, bienvenido una semana más. Y Mohamed Busián, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, pues le voy a pedir titulares, valoraciones de al final pues un par de días que se han dado con esos cortes de agua desde las 3 hasta las 6 de la mañana del día siguiente. También hoy se ha sabido que esta mañana pues ha habido otra fuga de agua por las obras, parece ser, de esas obras de García Margallo. Así que vamos a comenzar con Francisco Villena. Pues nada, solamente para empezar, es verdad que existen las averías de agua, hay unas programadas y otras fortuitas. En este caso nos están viniendo más fortuitas que programadas, y se aprovecha muchas veces por las programadas para arreglar las fortuitas. Después, si queréis, entro en detalle de lo que digo, y lo explico un poco mejor. Sí, porque también se ha coincidido, ¿no?, con esa parada técnica de la desaladora, que se han aprovechado también pues ese parón para arreglarlo. Ahora entraremos más en el contenido. Pues José Miguel Tasende, valoración. A ver, titular, seguimos igual, es decir, es que el tema del agua, desgraciadamente, es un tema endémico de Melilla. Entonces, ni tenemos calidad, ni tenemos cantidad. Los cortes son unos fortuitos y otros programados, pero es que los programados son muchísimos y los fortuitos son pues cada vez que le apetece a la suerte, entre comillas, ¿no? Lo que sí es verdad es que tenemos una red que tiene que estar en muy mal estado, porque un día sí y otro también, o es en un barrio o es en el otro, hay cortes de agua, hay roturas, hay caídas de presión. Hombre, quizá luego entramos un poco más en detalle, ¿no? Pero es que ya no es solamente que nos quedemos sin agua, es que la gente, y hasta no hace nada, unos minutos antes de entrar aquí, me comentaba alguien, oiga, es que el calentador de mi casa no funciona por falta de presión. Es decir, esto es muy grave. Pues vamos a la valoración de Mohamed Busián. Sí, bueno, no es necesario insistir sobre la importancia de un recurso como ese, como es el del agua. Lo que sí es cierto es que la prestación de ese servicio en nuestra ciudad no alcanza los estándares mínimos de una sociedad, digamos, moderna, que es capaz de prestar unos servicios básicos, y entonces el servicio básico está el del agua. ¿Pero por qué? Porque hay una serie de problemas estructurales que todavía no se han resuelto, resultado de una dejación de décadas y décadas, y será necesario abordar esos problemas reales y dejarnos de eufemismo, de parada técnica, porque hay problemas de fondo que no se han resuelto y que explican por qué está ocurriendo esto. Pero bueno, como estamos en fase simplemente de preámbulos, dejaré el desarrollo para otro momento. Bueno, ya vamos a continuar un poco a exponer un poquito más en este sentido. Ya por orden, Francisco Villena, si quiere aportar un poco más de esto. Como responsable. Décadas y décadas, hace 10 años se cortaba el agua sí o sí a las 3 de la tarde. Se cortaba el agua. No, todos los que estamos aquí, todos los que somos melillenses natos, sabemos que el agua se cortaba a las 3 de la tarde. O sea, se consigue quedar casi 24 horas de agua, quitando 5 o 6. Nosotros dependemos de los recursos de los pozos, que están súper explotados ya, y tenemos la balsa del pantano de la Delfa, y tenemos la desaladora que se montó hace unos 10 años, creo recordar que unos 10 o 12 años. Entonces, el agua que se genera va a los depósitos se reparte luego para la ciudad. Entonces, los cortes de agua programados se hacen para recuperar los depósitos, para que al siguiente día haya agua en todos los barrios y haya agua en todos los sitios. Entonces, ¿qué nos ha pasado ahora? Pues este gobierno empezó, el gobierno anterior, me refiero al gobierno que hubo antes, desde hace 4 años, el anterior, pues una programación de cambio de tubería por toda la ciudad. De hecho, cuando nos fuimos, creo que estábamos por un 40 o un 60% ya del cambio de tubería en los barrios, todavía queda mucho.
La tubería de impulsión nueva, todos recordamos que cada 2x3 se rompía la tubería de Alfonso XIII, reventaba y se levantaba toda la carretera y habría que cortar incluso 2 días el agua para la recuperación de esa tubería. Esa es la tubería que se está cambiando ahora, que lleva casi 2 años cambiándose. Y después, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues después hay que estar pendiente de los arreglos y pendiente de la obra. Muchas veces Alfonso XIII ha durado una eternidad. El otro día se abrió por fin la carretera, completamente, solamente queda un centro en la esquina de los Pozos de Maltranza, la carretera al aeropuerto, y ha tardado más de lo debido. ¿Por qué? Pues muchas veces por dejadez, que nadie está pendiente en cómo iba el proceso de la obra y demás. Aquí, desde el gobierno anterior, solamente se criticaba que nunca habíamos hecho nada, a pesar de ser los impulsores de la desaladora, que nunca habíamos hecho nada en materia de agua, y el anterior gobierno no fue capaz de seguir una obra como la de Alfonso XIII, que se han quedado muchos vecinos de la zona casi 6 meses incomunicados en el barrio. Muchas veces cuando yo denunciaba, no el sistema de agua, sino lo que tardaba la obra, que habían crecido hasta matorrales de 1,5 metros dentro de la zanja, habían tirado escombros de todo tipo, al día siguiente daba la casualidad que estaban tapando la tubería. Entonces, cuando llegamos nosotros, sí que es verdad que activamos. Yo personalmente voy casi todos los días a toda la obra implicada en este tipo, de este tipo, y ahora me surgió la esquina de Comisario Valero, que ahí había que hacer, al hacer la carretera nueva, toda la zona nueva, entonces había que proyectar por una tubería para que enlace con la nueva que tiene que venir hasta la zona. Entonces, al hacer esa obra, pues una vez terminada, comprobada, pues resulta que está al descubierto un tiempo para mirar la presión, si resistía o no resistía, y de un día para otro pues empieza a perder agua. No nos imaginamos por qué, ni los técnicos lo saben, nadie sabe por qué pierde agua, y resulta que había hasta un tornillo flojo. A nadie le puede, porque si el tornillo está flojo, el mismo día que lo hace, hubiese salido el agua. Pues entonces se vuelve a picar todo, se levanta otra vez la tubería, se vuelve a colocar y se hace la misma operación. O sea, ya estaba tapado y se tuvo que volver a... No, estaba sin cubrir todavía. O sea, tapado, preparado con el hormigón, haciendo una arqueta grandísima para poner, porque ahí van 4 llaves de paso. Yo iba a mandar la foto para ver si la podías publicar. Bueno, aquí no sé si vemos la llave, una ahí, otra ahí, lleva 4 llaves de paso. Ahí está la tubería nueva y la antigua. Entonces hay que trabajar con un cuidado excepcional para no romper la tubería antigua. Si tocamos la tubería antigua ya entonces ya no sabíamos el tiempo que podríamos estar sin agua. Vamos a ir concluyendo, lo digo para que... te termino rápido lo digo para esta. Entonces, es que tiene más la historia, sigue más. Se tapa, se comprueba, se tiene un tiempo al aire, no pierde. Al poner la tapa, pues se va un día a colocar el volante de la llave de paso y pierde por el mismo sitio y la misma operación. Entonces, los técnicos dudan ya qué es lo que está pasando. Nos están saboteando la obra, hay alguien que se mete dentro y afloja los tornillos porque no tiene... Todo el mundo, el que tenga una mínima idea de esto, sabe que si no pierde al instante, un mes, 2 semanas, con la presión, con la subida y bajada de presión, perdería antes de taparse y se vería prácticamente. Y lo raro es que cada vez que estamos preparados para seguir adelante, pasa esto. Y se ha vuelto a hacer otra vez la operación, la misma operación. Hombre, esa es una denuncia grave. Lo bueno es que contamos con el viceconsejero de Medio Ambiente para que... Ya, pero... Hay datos técnicos que dicen que no puede ser de otra manera, pero no hay pruebas. No hemos visto a nadie, no se sabe. Pero... Evidentemente, pues si no, ya estaría denunciado en el juzgado. Pero... Ni hay cámara alrededor, que también hemos mirado. Quiero decir, según lo que usted nos relata... Parece que podría haber un sabotaje o unas cosas, por lo que usted nos dice, de un tornillo que hoy está apretado, ¿cómo es posible que al día siguiente esté flojo? Bueno, pues desde luego si hay algo de eso... No al día siguiente. Bueno, cuando ya no creemos que está autopreparado. Cuando ya debería entonces ya de cerrarse, en ese momento clave es cuando entonces resulta que aparece flojo ese tornillo. Y esto en más de una ocasión o lo que sea. Bueno, pues entonces... Donde sea. En 2 ocasiones.
pues entonces yo creo que ahí pues tendrán que investigar algo, porque desde luego el tema si fuera así, sería un tema gravísimo. Quería complementar esto que se está comentando, porque de hecho el presidente Imbroda puso un tuit hablando de que, bueno, que la obra de García Cabrelles, pues la empresa que estaba antes, pues abandonó por extorsiones, coacciones, paradas, o sea, esto lo ha dicho el presidente Imbroda a través de redes sociales, y precisamente se está hablando de esto, pero claro, al ponerlo, es decir, ya podría ya haber algún indicio anteriormente, no sé si ya, porque ya estamos hablando de unas obras que incluso estaba en el ya empezadas con el anterior gobierno, no sé si por CPM Mohamed Bouchian si después quiere aportar algo. Pero simplemente por terminar quería complementarlo con esto precisamente porque se estaba hablando de que esto. nos dice, bueno, es que instalando la tubería nueva tenemos que tener muchísimo cuidado de la vieja, porque a nada que aumente la presión o lo que sea, lo que hacemos es romper la... Bueno, es que entonces la vieja ya se ve que está en un estado tan depauperado, tan terrible... Y la vieja no se ha roto. Bueno, pero es el miedo que tenían. Entonces, claro, es que este tipo de obras hay que hacerlas con una previsión. Claro, es que este tipo de obras, por eso este gobierno, cuando ustedes me dicen llevamos 6 meses... Perdón, ya termino. Explícame cuál es la previsión. Ustedes llevan 20 años y 6 meses, no 6 meses, llevan 20 años y 6 meses. Entonces, ya el discurso de que el gobierno anterior no hizo... Es que nadie ha dicho nada del gobierno anterior. Bueno, usted sí. No. Usted dijo, había habido un gobierno y el anterior del anterior... Yo he mencionado que las obras... He sido yo que he mencionado que las obras han empezado con el anterior gobierno. Y que no hicieron, que ellos no hicieron. Yo no he dicho que no hicieron. Que no entonces, vigilaron el estado de la obra. Bueno, que no vigilaron, bien. Claro. Entonces no hicieron la labor de vigilancia. Claro. En cualquier caso, esto es un tema que tiene mucha más importancia que un tema que, como no se ve y está debajo de la tierra, pues yo hago otro tipo de cosas y otro tipo de escenificaciones, de puestas en escena y vendo al público otras cosas. Pero es que no sé lo que esto hay que venderlo bien. Explícamelo bien. A lo mejor dentro de un rato te lo explico mejor, cuando a lo mejor hablemos de otro tema y decimos, fíjate tú, lo básico no se cuida y en cambio estamos con unas pompas de otro tipo. Bueno, vamos a dejar el turno de palabra a Mohamed Bouchian, que lo vemos ahí callado, más alejado. No, pero vamos a ver con absoluto respeto. Es decir, vamos a ver, en primer lugar, los cortes de agua en esta ciudad son un clásico. Se producen con mucha frecuencia, mucho más de lo que incluso sería normal y anormal. Por lo tanto, no se puede achacar a un problema con una obra, o a la rotura de alguna obra, o a la escasa diligencia de algún gobierno, de alguna consejería con una obra concreta. Eso es se permite un intento de desviar la atención. El problema del agua es otro bien diferente. Bueno, ahora resulta que antes el responsable o los responsables de los cortes sistemáticos de agua era el gobierno anterior. Ahora, como estamos en el gobierno, ya no es el gobierno, porque claro, están los nuestros. Ahora son los vándalos que posiblemente, sin ningún tipo de prueba, vienen a sabotear las instalaciones. No, el problema del agua es un problema estructural, un problema endémico. Es decir, tiene que ver con dos cosas fundamentalmente, con el deterioro, con la vetusta red de tuberías, que desde los años 40 y 50, es decir, donde vamos con apenas, si ya ha transcurrido 100 años prácticamente de vida de esta red de tuberías, y luego tiene que ver con el funcionamiento de la desaladora, sobre todo el cuarto módulo, que no funciona a pleno rendimiento. En teoría, el cuarto módulo debería haber proporcionado agua suficiente para que no se produjeran estos cortes, ¿de acuerdo? Hay que recordar en primer lugar, en aras de hacer justicia con uno y con otro, que el cuarto módulo se instala con el gobierno anterior. Un proyecto que estaba durante 10 años guardado en el cajón y que lo saca el gobierno anterior, ese gobierno que era responsable de todos los cortes de agua y se consigue implementar esa cuarta desaladora. Entonces decía la oposición, hoy gobierno, que en cuanto llegaran al poder iban a resolver el problema del agua en 24 horas. No solamente eso, que íbamos a tener hasta agua mineral. Y ahora llegan y se han olvidado de sus promesas, y no solamente eso, sino le echan la culpa a los otros. En primer lugar, la oposición o el gobierno mintió descaradamente a los ciudadanos porque se comprometió con ellos en arreglar el problema del agua, y además echan la culpa anterior. Pero insisto, ¿cuál es el problema de la desaladora? Que no está ahora mismo conectado lo suficientemente con la red eléctrica, y eso lo sabe Francisco, es un problema que hay que ir resolviendo y que va a exigir muchas obras. Que no tiene la potencia claro, ese es el asunto, y exige. Pero ahora, el gobierno anterior puso las bases del tema porque adjudicó el tema, por ejemplo, de la renovación de la red de tuberías, después de muchísimo tiempo, el tema de la red eléctrica y además lo de la desaladora.
a pesar de que lo nieguen, porque esos son datos objetivos. Entonces, en todas las bases, hay que resolver el problema de la red eléctrica. Así sí resolvemos y ponemos en funcionamiento a pleno rendimiento a la desaladora, y una ciudad, que no todas las ciudades españolas cuentan con unas instalaciones como esa, con 4 módulos, en teoría no tendría que haber problemas. Y luego está la red de las tuberías, en la red de tuberías. Vamos a insisto, que la red de tuberías es la principal causa de los cortes de agua, aunque no se quiere decir. Por lo tanto, habrá que preguntarle a los responsables que han estado durante 20 años y 6 meses, como bien dice el señor Tassendi, por qué no se ha invertido nada en la renovación de esa red de tuberías, porque habríamos avanzado. Bueno, no se ha hecho. El gobierno anterior adjudicó efectivamente la soda para esa y está implementando y ejecutando el gobierno anterior, el gobierno actual. Pero esas son las dos causas. El deterioro de la red de tubería, lógico, natural por el transcurso del tiempo, y que tenemos una planta desaladora que no está a pleno rendimiento, y que eso exige tiempo. Y eso no es responsabilidad de nadie, lo digo sinceramente, pero lo que no se puede coger, tener esa cara de hormigón de hace unos meses, echarle la culpa al gobierno, decir que en cuanto viniéramos nosotros al poder íbamos a resolver el problema, y ahora silbar y mirar al cielo y decir que la culpa la tienen unos vándalos. No, el problema sigue allí, y ustedes prometieron resolverlo inmediatamente, y no solamente no lo han resuelto, sino que el problema se ha agravado. Y la base para la solución de este problema, y eso es de justicia decirlo, con el cuarto módulo y con la adjudicación en este caso, del tema de la renovación de la red de tubería, se empezó, y al menos se adjudicó con el gobierno anterior. Es una realidad que no se puede. Pero insisto, hay un problema que hay que resolver y hay que dejarse de echarse las culpas mutuamente. Si tú proyectas poner ahora mismo un quinto módulo, hoy, 24, hasta el 30 no tienes noticia del cuarto módulo, del quinto módulo. Naturalmente, ¿ustedes que vais a plantear nada más llegar Sí, y que son 10 años. Nada. 10 años. Bueno, déjame. El tema del Mira, agua. yo estoy callado diciéndote vamos a dejar un todos los momento que disparates argumente que ha Mohamed y dicho, ahora- que y ahora- siempre suelta lo mismo Escucha, y no. disparate, vamos a ver, Disparate. Me ha dicho cara dura, cara de hormigón. No, Mira, yo no he y te hablado, ves- yo no he personalizado. Vamos a ver. dicho No, que somos vamos a ver, pero disparate, yo te he dejado. No, pero vamos a Un ver. momento. Si Mira, empezamos a yo faltar- no, disparate que, No, que- no, que- vamos a ver. es un disparate que Disparate insulto dices es. tú, programa tras programa, ¿Qué y nadie disparate? te dice nada. Pero ¿cuál Por es lo tanto, disparate? vamos a ver. Pero ¿cuál es insulto de disparate? Bueno, Vamos, disparate dices Mohamed. tú. Disparate que tú dices una cosa y no Dispara- tienes ni idea disparatado y eres- la dices y la Disparatado sueltas eres tú, porque tú no estás e y yo estoy- inelegible eres tú. Vamos, Yo estoy vamos, allí. vamos a continuar el Yo debate, estoy allí, por sé favor. algo de esto. Mira, perdona una cosa, para saber hay que tener una base en Ya, cualquier cosa, ya, ¿comprendes o no? de ahí. Y alguien, Y están los y sitios. alguien, Los vamos a- espectadores alguien- que me ven vamos saben a que yo estoy intentar allí. calmar y un poco. alguien, Los espectadores me y alguien saben. Y tú que inelegible vendes humo también lo no sabes. puede tener base en nada, y Sí, por lo tengo tanto no base. puede Tengo descolocar base. absolutamente. Tengo base. A Tengo ver, base. Vete Vamos a vete- seguir, vamos vete a- a la escuela, Mira, primero y luego no, a partir de yo ahí. voy a la escuela, Bueno, por y tú favor, no sepas que has entonces no ido, vamos a debatir, porque no has porque ganado es un que juicio en tu vida, Yo no sepas que has ido tú a la escuela. Oye, lo Francis, siguiente, Francis, claro, también claro. vamos ¿Y a, eso no qué vamos a tal? seguir. ¿Te he defendido O a sea, ti? ¿qué o me qué? dice? ¿Te he defendido a ti? No, ¿Te da el tema pero profesional? que nadie lo cuenta. hiciste, Es que tú me estás diciendo que yo tengo que ir a la Vamos a lo escuela. siguiente, sí. ¿Y tú a dónde tienes Lo que siguiente, a ir? ningún Porque a sitio. ti no te ha Bueno, servido si ir. vais a- si A ti vais no a te ha hacer- servido de ir. Vaya a A mí Mohamed la y vida me ha Francisco. enseñado, a ti nada. No. Mohamed y Francisco, Sí, a si ti vais nada. a tener No. este tono, pues voy a tener que cortar y entonces no continuamos No, con la pero ¿por qué tertulia. no me permite que yo me explique? Pero simplemente, oye, Ahora no te interesa la verdad. Con un tema, simplemente un mínimo de educación. ¿Qué Yo educación? creo que efectivamente ahí O sea, sí. disparate. Por eso tienes que ir a la educación. escuela. ¿Por qué Por tengo eso, que ir a la escuela? Por falta de educación. La educación se tiene hasta sin ir a la escuela. No, por eso no. Pero tú Bueno, no vamos, mira, por Que respeto tú de digas verdad. lo que quieras decir y yo te Francisco, vaya a Francisco y desmentir Mohamed, por con favor. argumentos. Francisco, Sí. por favor, ya por respeto, o sea, hacia vosotros de verdad y al otro invitado y por respeto un poco también a esta presentadora y a los que nos ven, por favor, vamos a seguir el debate sobre el agua, por favor, de verdad. Es que así no puede ser, porque quiero que hablemos de esto, precisamente de esta fuga de agua que se han dado hoy. También es cierto, es verdad, los cortes de agua, por supuesto, se dan siempre por la noche, pero ahora se ha acrecentado, se ha tenido que provocar más cortes de agua, precisamente por esta fuga y por reparaciones. Entonces, en cuanto a esto, Francisco quería explicar una cosa. Quería Sencillo, que todo el que sepa algo de administración sabe que el proyectar un cuarto módulo no llega a coalición por Melilla y dice, mañana está aquí el cuarto módulo que ha llegado a coalición por Melilla. No, si no habéis llevado, mira, no habéis llevado ni Tadino Martinengo, que ha durado 10 años más. No habéis llevado García Cabrera, menos mal que hemos llegado, que hemos hecho más nosotros. En 4 meses que Habla de ustedes en Tadino 16. Martinengo. Tadino Martinengo. Pero si habéis tenido eso abandonado absolutamente durante décadas y ha tenido que llegar este gobierno simplemente para poner y tapar los cráteres que habéis dejado. ¿De Tadino Martinengo vais a hablar? Pero por favor, si es que le dices eso a los vecinos de Tadino Martinengo, ¿cómo estaba Tadino Martinengo antes de que llegara el gobierno anterior? A ver, dímelo. ¿Puedo? si no,
a ver. No rompa, Sí, porque se puede sabe que ahí ha habido hasta apuñalamiento al dueño de la empresa, había extorsión, había un consejero denunciando a un juzgado y retirar la denuncia. Que tengo la denuncia yo, la traigo el siguiente día. Tuvo que retirar la denuncia. Estamos hablando es que me estás riendo tú, te estás riendo de Danilo Martinengo, por favor. Que está judicializado Danilo Martinengo. Pero vamos a ver, simplemente, lo de Danilo Martinengo, ¿quién ha cometido las obras que permitió que la gente tuviese ¿Pero qué obra? una calle mínima? ¿Qué obra? ¿Para qué hacía ahí obra? ¿Para qué? ¿Qué pasó en García Cabrera? ¿Te explico yo lo que hacía ustedes con la obra? No te vayas a García Cabrera. La acera, sí, donde tú digas, me voy ahí. Tú te vas donde tú digas. Donde tú quieras, donde no te interesa, donde nos vamos a ver el jugado dentro de unos meses, ahí vamos ahí. Con el tono entonces vamos a tener que paralizar y vamos y entonces si hablamos del protocolo que va a ser mucho más tranquilo. Si yo he hablado, este señor ha hablado, y yo nada más que le he dicho, puntualiza, pero él ha hablado y ha hablado lo que ha dicho. No, sí me gustaría que el debate fuese con el tono con el que se estaba dando al principio, por supuesto. No le interesa. Bueno, vamos a pasar, como tenemos que dividir el debate en dos partes, ya aprovecho ya que he cortado, vamos a pasar a publicidad, vamos a ver. Si se calma un poco el ambiente, hablamos, si va a estar el tono así, con el tema del agua, entonces hablamos pero del protocolo. Vamos a pasar... Un inciso nada más. Vamos a pasar Aquí a se publicidad. estaba respetando los turnos. Y hay alguien que no ha dejado que yo me explique. Y ahora pues queda porque no hemos hecho nada del agua. Bueno, es que así se pierde el tiempo. Es que, claro, yo he llamado la atención por eso. Pero bueno, vamos a pasar a publicidad y ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Después de esta pausa publicitaria continuamos aquí en la réplica y ahora sí ya vamos a pasar a ese tema principal que estaba previsto que fuera el único tema, pero sí es verdad que por temas de actualidad y que al final afecta sí o sí a toda la ciudadanía melillense o a casi toda, pues teníamos que hablar un poco del tema del agua por las últimas circunstancias. Pero vamos a hablar, como ya también dijimos, pues de ese protocolo, porque también pues ha comenzado así la semana con ese protocolo firmado por la Junta de Andalucía y por la Ciudad Autónoma de Melilla, que fue allí, en Sevilla. Sí, brevemente para disculparme en primer lugar, es decir, por el momento actual y en particular, porque también pedirle disculpas a mi compañero Francisco por la referencia a la escuela, que es absurda y en ningún caso entendible, ¿de acuerdo? Se agradece, así bueno, pues calmamos un poco. Me remito y también digo lo mismo, que me perdone, pero bueno. Yo es que no sé frenarme, la verdad no sé frenarme. Por eso he intentado cortar y a ver si se calmaba un poquito el ambiente, si nos tranquilizábamos un poco. Gracias a los dos por vuestras disculpas, así que evidentemente se aceptan. Gracias a los... el pobre está. También perdón por este momento en la primera parte un poco pues más tenso. Por eso me solidarizo. Nos solidarizamos, sí. Pues ya está, evidentemente, pues perdón, también disculpa ya pues en nombre también de Popular Televisión a todos, también a los que nos ven. Pero bueno, vamos a retomar un poco el debate y así cambiamos de tema. Como he dicho, pues sobre el protocolo de Andalucía, de Melilla, así que bueno, todavía evidentemente se va a poner, ya se pone en vigor, la delegada de Relaciones con Andalucía, Sofía Acedo, pues decía que ya se iba a poner en marcha. Lo que pasa es que, claro, evidentemente habrá que ver un poco pues qué efecto real tiene este acuerdo. Para rememorar un poquito, también pues se firmó un acuerdo en el año 2019, antes de que cambiase el gobierno al gobierno con Coalición por Melilla, Partido Socialista y Eduardo de Castro. Se firmó en 2019 con el anterior gobierno de Imbroda, pero se ha tenido que actualizar. Entonces, vamos a hacer un breve repaso, pues unas valoraciones sobre, bueno, pues cuál es el objetivo, cuál es el camino y qué se pretende exactamente con este protocolo, ahora sí, actualizado en este 2024. Vamos a pedirle el titular a Francisco Villena. Pues son 130 puntos que esperemos, y es lo deseable, y que para eso se ha hecho, de una conexión con Andalucía, para que tener un enlace con la península, con el resto de España, en este caso con Andalucía. Y son 130 puntos que ahí viene generalizado, qué es lo que toca, pero lo veremos andar y veremos cuál es la importancia de esto. Y yo creo que la oposición, pues en este caso, antes de criticar lo que se ha hecho, pues tenía que ver, oye, pues me parece muy bien como melillense que esto se lleve a cabo, y cuando no se cumpla, naturalmente, pues
el látigo del gobierno de decir, oye, nos pusimos en esto y no lo hiciste. Fue lo que dije. No me acuerdo lo que dijiste, pero no fue eso. Ahora lo repetiré, pero pero tiene que ser así. Todo lo que sea bueno para la ciudad, sea de quien sea. De hecho, mi titular... Sí, ya quiere empezar. Mi titular es Ya veremos. Claro. Y ya está. Me alegro, pero ya veremos. Bueno, entonces ya tiene ese titular tan conciso, ya veremos, pues vamos a pasar a la valoración de Mohamed Boustein. Sí, pero no estamos en fase de valoración. Luego valoro más. Sí. No, claro, un titular, una primera titular, valoración. sí, Bueno, yo estoy de acuerdo que habrá que ver el recorrido de esto que no está el convenio, que es un protocolo. Así se llama, protocolo. No, Protocolo porque, General de Colaboración entre la Junta de Andalucía y la Ciudad Autónoma es que es de bien Melilla. distinto, y además las repercusiones de que sea un protocolo o de que sea un convenio de colaboración son importantes, ¿de acuerdo o no? Bien, entonces habrá que ver el recorrido. De todos modos, no se entiende por qué ese oscurantismo a la hora de no dejar que los ciudadanos, a través de sus representantes, conocieran efectivamente antes de esa puesta en escena del gobierno, que me parece a mí un tanto desmedida, es decir, realmente el contenido. Porque aquí, a fin de cuentas, si hablamos de un convenio que no parece el caso, es decir, hay muchas repercusiones, sobre todo lo que se refiere al ejercicio de las competencias autonómicas. Pero bueno, como habéis dicho, estamos tratando de titular. Sí, un titular genérico y ahora entramos más en materia. Yo creo que tenemos que estar todos de acuerdo que cuando se reciba un presidente autonómico, sea del partido que sea, pero de nuestra Melilla, en una institución como la Junta de Andalucía y se le hace un acto tan solemne, pues esto no tiene que orgullecer el trato. No vamos a mirar a la persona, sino al presidente de Melilla. Y criticar hasta eso, pues no lo sé. Convenio, colaboración, lo que sea, es un acuerdo. Vamos, es que a lo mejor podemos equivocarlo la definición, decirlo de una manera, es un acuerdo de colaboración. Y el oscurantismo, pues miren, este acuerdo llevaba 5 años en un cajón. Y incluso en la pandemia, el Partido Popular de Melilla se puso en contacto con Andalucía, con la Junta de Andalucía, por través de partidos, para la colaboración en la pandemia, en plan de material sanitario y demás. Y aquí había un presidente, un señor que había ahí, que dijo que no necesitaba ayuda de nadie. Eso está ahí, en la hemeroteca. Eso está ahí en la hemeroteca. La Fundación Javier Imbroda mandó material sanitario. El consejero de Sanidad anterior pues dijo que toda, menos mal, que dijo él que toda ayuda que se preste, que es poca. Y dice, pero si estamos hablando de que ha sido oscurantismo, que está escondido en un cajón y nadie se atrevió nunca a abrir el cajón y decir, oye, pues vamos a llevar adelante esto. Muchas veces el señor presidente que había antes solamente utilizaba esto para decir, oye, me voy a poner al lado de este para salir, para que los de allí digan, mira, estoy al lado de este, porque iba a todo, le decían el Rufito, a todas las fiestas iban nacionales, bueno, a todos los actos de paz. Sí, pero es que no, es la crítica del oscurantismo, de que si no se sabía el protocolo, si no se sabía el acuerdo, estaba en un cajón metido 5 años. Se tenía que, pues ya el presidente de Andalucía vino aquí antes. Bueno, vamos a seguir con si puedo entrar el un debate. Poco más, sí. Vamos a ver. Una prueba de que el tema en sí es interesante, que haya una colaboración entre la primera comunidad que tenemos, más próxima a nosotros, cercana. nada más llegar a la península, hombre, pues que nosotros lo creemos. De hecho, hace unos fines de semana, cuando estuvieron aquí representantes de Vox del Parlamento andaluz y de Ceuta, pues hablábamos de esto, de que era bueno tener convenios de colaboración. Andalucía, además, es una comunidad de las muy grandes. Entonces es una comunidad que tiene una potencia que para ayudar a una ciudad como Melilla, pues puede ayudar en muchas cosas. Por eso, aunque a usted le parezca que yo critiqué, no me hable de usted. Bueno, en sí el acuerdo o el protocolo, oficialmente o protocolo, lo que sea, hay que esto en sí no lo criticamos porque es que creemos que debe hacerse, creemos que es algo interesante. Lo que decimos es, bueno, ya veremos a qué resultados efectivos lleva. Y es verdad que yo critiqué también la puesta en escena, porque tú me dices, hombre, debería de alegrarnos que nuestro presidente lo reciban bien. Sí, no por ser la persona, sino por el cargo, por supuesto, está muy bien y con dignidad. Yo de todas maneras creo que ha habido una sobrerepresentación. Esto además hace que se creen unas expectativas que después la gente puede decir, bueno, y para tanto como parecía que iba a ser aquello, un acuerdo internacional, porque la verdad es que la escenificación era hecha por profesionales, ¿no?
Oye, después de todo eso, al final, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, ahí es un riesgo que asumís. Te estoy tuteando. Ahí lo asumís. Y ahora como cuando riesgo. salga bien, Entonces, se vean, dirá, oye, pues tuvo bien esa representación. Si sale bien, habrá que decirlo, y si sale mal, no te enfades, pero también habrá que Claro, decirlo. yo no me enfado, Y yo ya aguanto la crítica. Bueno, pues continúa el debate si quieres, en Mohamed primer lugar, Murcia. la duda, y es más razonable que se plantee si esto es una operación de marketing dirigida efectivamente al gobierno o si es algo más. Un convenio de colaboración, porque en primer lugar estamos hablando de un protocolo, por lo tanto de una simple guía de ideas que no tiene ninguna, digamos, no se traslada en lo práctico prácticamente en nada. Es decir, si luego posteriormente, como se señala, que he podido ver antes, justamente antes, porque me lo enseñaron, el protocolo y corregirme, lo supedita todo a futuros convenios de colaboración en cada una de las áreas. En materia de turismo, claro, educación... por lo tanto, para lo que viene, lo que señala el protocolo... Yo estoy contigo, pero lleva 130 puntos. Claro, y desarrollado ya... Pero, pues, no, si puede llevar... Puede llevar 1000 puntos, claro. Pero si efectivamente eso no se traduce en algo práctico, no sirve de nada. Bien, entonces, en primer lugar, lo que se habla es de un protocolo, cuando antes nos hablaban de un convenio de colaboración entre administraciones públicas, que es bien distinto, porque un convenio de colaboración entre administraciones públicas, es decir, es obligatorio, tiene una cierta obligatoriedad entre las partes y afecta al ejercicio de las competencias propias. Inmediatamente nos dicen, no es un convenio, es un protocolo, y ahora además lo supeditan todo a futuros convenios. Por lo tanto, estaremos de acuerdo que esa puesta en escena, esa significación es un tanto desproporcionada, teniendo en cuenta lo poco que hay. Por decirlo de una manera, otra manera, mucha ropa, poco pollo. A mí sí se me permite la expresión. Entonces, ahora, dicho eso, sí, por supuesto que cualquier colaboración con otra, en este caso administración pública y otra cercana con la que tenemos vínculos históricos, que sin lugar a duda siempre hay que aplaudir. Pero ahora, eso sí, ese protocolo, como bien señala anteriormente Francisco, lo tenía el gobierno, no este, sino el anterior, allí esbozado, y efectivamente el gobierno, el anterior, decidió no aplicarlo porque no creía que fuese efectivo. Es una decisión legítima del gobierno anterior. Pero lo que digo, saliendo a hablar vamos a ver, es que fue mucho más efectivo los 2 respiradores que en este caso que donó Coalición por Melilla en plena pandemia, que cualquier colaboración con cualquier administración. Dice, vamos a ver, es que Coalición por Melilla en un momento crítico donó 2 respiradores que salvaron muchas vidas en esta ciudad, ¿de acuerdo o no? Y para eso no fue necesario suscribir ningún tipo de convenio de colaboración ni protocolo. Por lo tanto, vamos a ver más cosas del comer, es decir, y menos autobombo, que al menos, y lo voy a decir, en esta ocasión voy a tener, digamos, la prudencia de esperar, porque evidentemente si se materializan convenios, habrá que esperar el resultado, pero que sí es cierto que no nos vendan esto como si fuese la panacea, porque no lo es, ni lo puede ser. Yo creo que nadie salió metiéndose con los respiraderos, al revés. Nadie sería una persona en su sano juicio meterse con algo tan loable como hizo el grupo CPM, o sea, al revés. Pero aquí sí se preparó un protocolo de ayuda sanitaria y no se hizo caso porque el presidente que teníais ustedes dijo que no necesitaba ayuda de nadie. Lo dijo así, tajante, está en la hemeroteca. Nosotros nos dijimos, ¿y para qué vaya a comprar los respiradores? Eso es hacer política, ni se nos ocurrió. Porque en esos tiempos, cualquier mano hacía falta cualquier tipo de ayuda. Fíjate la diferencia. Y lo que no se puede criticar y después decir, ya veremos. Eso se dejó ahí. Y Gloria Roja, lo dijo el otro día en la asamblea, dijo, es que nunca se me ha ocurrido decirnos nada a nosotros del protocolo que estaba ahí. Él lo dijo así. Y el presidente le dijo, pero tú dijiste, oye, esto aquí, ¿cómo lo podemos aplicar? O ustedes que tenéis cercanía con la Junta de Andalucía, vamos a ponernos en contacto y le llevamos para adelante. No, porque eso era decírselo al Partido Popular, que éramos los malos de la película, y no se podía tocar nada del Partido Popular. Aunque fuese para el bien. Pero mi pregunta es, el convenio de colaboración o los convenios que el día de mañana se suscriban, ¿qué objetivo tienen? Porque tienen que tener un objetivo. Claro, un objetivo, colaborar entre las dos entidades. Bueno, y ahora me parece muy bien, pregunto, si la ciudadanía tiene que creerse que desde la Junta de Andalucía se va a hacer un esfuerzo presupuestario para que los melillenses nos beneficiemos. La ciudadanía puede ser como tú y tener escepticismo, decir, esto es lo mejor, pero tenerlo. No decir ya que no. No, eso es absolutamente esa es la diferencia de las dos cosas, en decir que ya lo voy a criticar y todavía no se ve. Mira, puesta en escena fue la apertura de la frontera, que fue un acto humanitario porque había melillenses que no se veían con los familiares y nos las vendieron que ya se había acabado el programa, que no sé qué. Se hizo una escena muy bonita, la delegada del gobierno, y después ¿qué pasó?
solamente se pudieron, y de qué manera, visitar melillenses de un lado y de otro, con familiares marroquíes. Es lo único que se sacó de ahí, porque está la frontera igual, a que no se ha recuperado. Eso sí fue una escena, una puesta en escena increíble, grandiosa, que ya nosotros sí avisamos de que esto no iba a seguir adelante. Y nosotros, por lo menos, dejamos el beneficio de la duda. Nosotros sabemos que sí va a salir adelante. Que usted está ahí en la labor de oposición, muchas veces hay que ser más melillense que oposición, y tenéis que tener, por lo menos, decir, mira, vamos a dejarlo, que se lleve a cabo, y después diremos, como ha dicho el señor Trascende, después criticaremos. Muy bien, pero no perdón, sí. Antes que nada tengo que avisar que no tenemos mucho tiempo en esta segunda parte, entonces me gustaría, ya lo siento, ir concluyendo por temas de disponibilidad, precisamente. Mohamed Bouziane, si quiere contestar, dos apuntes, y vamos si se me a permite. concluir con Trascende, que es el sí. que menos ha hablado. Dos apuntes. Lo que no se entiende es por qué, es decir, pese a los ruegos de la oposición, no se puso en conocimiento, o se trasladó... No lo dijo. No, pero por no favor, lo dijo. no es. Un momento. En primer lugar. En segundo lugar... Que ella dijo que por qué no le había dicho nada. No, digo, que simplemente porque no se puso ese documento en su momento, si antes estaba de la allí, puesta... si tú lo has dicho también, que estaba allí en un cajón y no le interesó... No, yo no hablo del protocolo. No, pero vamos a ver, es evidente que este protocolo que se firmó, es decir, la oposición no lo tenía, es decir, en sus manos. Y aquí está el señor Trascende para dar fe, sino que se me corrija. De eso no solo no lo teníamos, pero perdona, ahora mismo le digo que lo desconozco. Claro, pero tú mismo has dicho que lo teníais ahí y no le hiciste caso, y lo hablo del protocolo. No varía casi nada. No lo sé. Habla del protocolo de 2019. Pero de 2019. Pero si me permite, no sabes lo que ponía y lo desechaste. No, claro, pero vamos a ver, no puedes pretender que la ciudadanía, los representantes hagan un ejercicio, es decir, tal cual, que lleguen a la conclusión de que el protocolo del 2019 es el mismo que este, porque de hecho no se habla de protocolo, se hablaba de convenio, y es un salto cualitativo y cuantitativo tan importante que te lleva a pensar que estamos hablando de otra cosa, o al menos con muchos matices respecto al protocolo. En primer lugar, no se ocultó esa información, y en segundo lugar se habló de protocolo y no de convenio, y la diferencia es abismal. Y las incidencias son bien distintas. Y eso es lo que no se entiende. Ahora, por supuesto, estoy de acuerdo que habrá que esperar a ver qué recorrido tiene esto y a partir de ahí, pues hacer una valoración más. Tengo que interrumpir porque ya no tenemos mucho tiempo. Una última valoración de Trascende, porque es el que menos ha hablado en esta parte. Así que para concluir, porque es que no tenemos más tiempo. El tema tampoco le encuentro yo mucha posibilidad de sacar mucho jugo de esto. Claro, entonces por eso vamos a concluir ya, porque tampoco tenemos más tiempo igualmente. Quizá es un acierto haberlo hecho a inicio de legislatura para que dé tiempo a ponerlo en vigor. Es decir, si esto se hubiera hecho en el año 3 de la legislatura, habría quedado pues un año nada más. De manera que ahora sí vamos a tener tiempo para poder decir, a ver, todo este protocolo, ¿en qué se ha concretado? Vamos a tener tiempo, vamos a tener un par de añitos por delante para decirle al gobierno, a ver, ¿qué ha sacado usted de todo? Pero ¿qué ha sacado de verdad? Se verán qué medidas no que nos hagan un apañito ni tendremos que verlo, hay de verdad. Pues por eso ahí dejamos pues esa interrogación. No tenemos más tiempo, Francisco. No tenemos más tiempo. Es que he visto que estás haciendo gestos, pero no podemos seguir. Así que ya pues finalizamos el programa de hoy. Muchas gracias a los invitados. Francisco Villena, muchas gracias por estar con nosotros. José Miguel Trascende, gracias por venir. Y Mohamed Bouziane, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a los tres y gracias como siempre a los espectadores por haber visto el programa de hoy. Así que le deseamos muy buenas noches.